tal? Muy buenos días a Rodolfo, a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué alternativas podemos tomar los empresarios para salir bien librados toda vez que no pinta nada bien? Yo digo, a ver, el año 2019 económicamente ya se perdió. A nivel mundial tenemos el precio del petróleo por los suelos y tenemos ahora una crisis económica que está afectando mundialmente. La paridad peso-dólar está terrible, ronda los 24 pesos, hay una desaceleración económica, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, don Julio Millán? Bueno, pues en principio habría que decir que esta pandemia que nos ha pegado a todos y que nos ha colocado en un proceso de crisis económica en el 2020 es uno de los efectos, pero me gustaría también comentar que la crisis que estamos viviendo, no solo, obviamente ahorita de gran impacto por el COVID-19, sin embargo habría que señalar que hay otras dos amenazas importantes que estamos viendo en el paso del tiempo y en lo que viene hacia adelante. La primera, pues, es este tema de la caída de los precios del petróleo, derivado no solo de la baja de la demanda, sino de los conflictos en la geopolítica mundial, en términos de los bloques Rusia, China, contra Estados Unidos, y que esto obviamente le afecta a México en adición al tema de la pandemia. Y adicionalmente el tema de por supuesto, una política económica interna un tanto cuanto errática, donde no existen apoyos, donde de alguna manera las medidas contracíclicas no han estado ahí en cuanto a la defensa del empleo, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de cosas nos tienen hoy un poco de rodillas en el país, con una expectativa de crecimiento negativa que puede estar, los analistas decimos que entre 4 y 5% del Producto Interno Bruto, y sobre todo una pérdida de empleos importante. La realidad es que lo que va a pasar este año es que, lejos de construir empleo, que el año pasado ya construimos el 50% de los empleos del 2018, es decir, nada más construimos como 300,000 empleos, este año probablemente perdamos 300,000 empleos, o sea que la constante en este año va a ser un tema de la pérdida del empleo, y eso es muy grave en la economía, porque le pega mucho al consumo, le pega mucho a la capacidad de la gente de poder hacer frente a las deudas que tiene, tanto créditos hipotecarios, o sea, pega por todos lados, ¿verdad? Estos 300,000 empleos que se prevén que se van a perder van a afectar sin duda, porque no va a haber una generación de la dinámica económica, y sin embargo el presidente López Obrador insiste que dándole dinero a las personas adultas, de lo cual no estoy en contra, pero que tampoco genera una dinámica económica, él insiste que por ahí vamos a recuperar este atorón que tenemos. Inclusive en la mañana decía que qué bueno que había llegado esta crisis porque nos vamos a recuperar muy pronto. Dice, tenemos bases muy sólidas, dice, muy sólidas, porque además comenzaron a repartir anticipadamente el dinero de bienestar en beneficio de los pobres. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta declaración, don Julio Millán, que hace el presidente López Obrador? Pues bueno, en estricto sentido tendría que decir que el hecho de apoyar a la población vulnerable siempre es una buena intención y siempre es importante. Sin embargo, habría que señalar que existe la necesidad de también apoyar a la gente que hoy tiene o que hoy cuenta con un empleo. Y creo que esta dinámica que se ha dado en los últimos días, esta discusión en la que no hay que apoyar a los empresarios porque pareciera que los empresarios tienen una posibilidad económica mayor, creo que es una visión corta. En realidad, en la medida en la que los empresarios o las empresas, porque no estamos apoyando a los empresarios, al final del día el concepto es apoyar a las empresas, con el objeto de que puedan sostener el empleo. Si no, lo que va a pasar en los siguientes meses es que, lejos de tener que apoyar a un cierto número hoy de población vulnerable o que están en el desempleo o a las personas mayores, pues mañana lo único que vamos a construir es más desempleo. Entonces, si construimos más desempleo, pues ya cerramos el círculo muy perverso, porque ahora vamos a necesitar más dinero para apoyar a más desempleados. Entonces, yo creo que una política importante es defender el empleo. Y para defender el empleo, no es que se defienda a los de arriba, no es que se defienda al empresario,
es que se defiende al empleo, a la empresa, y al final del día creo que eso a ciertos niveles de gobierno todavía no está claro, y yo esperaría que nuestro gobierno, que en algunos casos, algunos gobiernos estatales lo están intentando hacer, pero sí creo que como país tenemos que considerar que el apoyo a las empresas no es un tema de apoyo al empresario, es un tema de apoyo al empleo, y creo que eso es lo que nos puede salvar. Efectivamente México tiene muchas fortalezas, sin embargo, pues hay que señalar que ante este rompimiento de las cadenas de valor, ¿no? Ya de las cadenas productivas, pues es que no existe ni siquiera forma de poder continuar con la producción. Es decir, y ustedes lo pueden ver en los ámbitos de la industria automotriz, de la industria de la construcción, que son industrias verdaderamente importantes para nuestro país, donde se rompe la cadena de producción, y por más que quieran producir, pero es que no pueden porque no tienen ni siquiera los insumos, ¿verdad? Entonces, muy importante tratar de defender el empleo. Yo creo que el concepto tendríamos que cambiarlo en términos, no estamos defendiendo al empresario, estamos defendiendo a la empresa, y por lo tanto estamos defendiendo al empleo. Y entre esas medidas que se deben de adoptar, que el gobierno debiera de adoptar, está, por ejemplo, el suspender el pago de los impuestos, o no suspender, prorrogar las fechas de pago de los impuestos. ¿Eso ayudaría al empresario? Porque la otra pregunta es, nosotros los empresarios estamos pagando los sueldos y los salarios sin ningún problema, resistiendo, pero descapitalizándonos y sin tener tasa de retorno de esos ingresos. ¿Cuál puede ser una, dos o tres fórmulas que debemos de implementar o que se debieran de implementar para no quebrantar el patrimonio de las empresas, no del empresario? Sí, Rodolfo, hay un buen número. Obviamente uno de los temas en los que el gobierno tiene que ser empático es en el tema efectivamente del pago de los impuestos. Yo creo que los empresarios y el sector empresarial en ningún momento está a favor de condonación de los impuestos. Sin embargo, el país en su conjunto ante el paro pues de actividades requiere de una inyección de liquidez. Y esa inyección de liquidez se puede hacer a través de la dilación de ciertos impuestos, sobre todo el impuesto de la renta, de los impuestos al consumo, o sea, toda esa parte de dilatar un poco el tema de los impuestos ayuda mucho. Número dos, yo creo que el gobierno, independientemente de los programas sociales, debe intentar en aquellos lugares en los que hoy se pueda, porque también hay ciertas limitaciones con motivo de los problemas de movilidad y la idea de quedarse en casa, el gobierno debe de intentar liberar la mayor proporción de gasto que pudiera, porque al final del día, y no me refiero al gasto social, sino me refiero al gasto productivo. Entonces, esto sin duda puede ayudar a los temas de liquidez. Y la medida en la que podamos tener de manera temporal una inyección de liquidez a la economía, eso va a permitir que los sueldos sigan fluyendo, que el consumo siga fluyendo aunque de menor manera, y que no tengamos un rompimiento mayor de lo que ya tenemos en las cadenas globales de producción, obviamente en el consumo, obviamente en el empleo y obviamente en la inversión, ¿no? Así es. Lo que sí es un hecho, y no quisiera repetir esa frase que ustedes los expertos en consultores empresariales lo han dicho, pero don Julio Millán, lo que es un hecho es que este año se avisora que será otro año perdido. Sí, creo que, nosotros en consultores internacionales que nos dedicamos mucho a este tipo de cosas, una de las cosas que para nosotros nos es importante decirle al público es que pues es un tema de todo el año. Si pensamos que esto termina cuando la pandemia se minimice, yo creo que estamos haciendo una percepción equivocada. En consultores internacionales lo que hacemos e intentamos mucho es estar cerca de los clientes, de las personas, de las empresas, porque de repente hoy estamos tan inmersos en el día con día del COVID-19 y en lo que nos pasa hoy, que de repente perdemos de vista que vamos a pasar y que luego ¿qué? Luego viene un tema de reconstrucción, luego viene un tema de que hay que planear cómo le vamos a hacer en términos del control de daños, en términos de primero cómo seguir vivos, como organizaciones me refiero,
y luego qué es lo que hay que hacer hacia adelante en un plan en donde el mundo francamente va a cambiar. Es decir, ya creo que el mundo se va a dar cuenta que la dependencia de China no es viable, que la globalización nos generó que ahora tenemos la fábrica del mundo en China, y que cuando que pusimos los huevos en una sola canasta, y eso le va a dar buenas oportunidades a México hacia adelante para poder empezar a hacer producciones que antes se hacían en China, y creo que todas esas oportunidades hay que verlas. Es decir, mi recomendación es, independientemente de la salud, independientemente de hoy cuidar la subsistencia de las empresas, la subsistencia del empleo, yo creo que también yo recomendaría, y así lo hacemos en nuestra firma, de no dejar de ver hacia adelante, de no dejar de ver el futuro, que aunque este año es un año perdido, sí pueden existir oportunidades que quien las vea antes y quien las ataque antes tendrá mejor posibilidad de caminar, ya sea como empresas, ya sea como personas, y por supuesto ya sea como país, ¿verdad? Pues sí, lamentablemente luego las crisis pues sirven de algo. Malo que tengamos que darnos cuenta a través de una crisis de que hay que hacer una reconversión a toda la cadena productiva que tenemos, no solamente en México, sino en todo el mundo. En fin, don Julio Millán, quiero agradecerle que nos haya tomado la llamada, la confianza, para podernos orientar a los empresarios, a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, qué es lo que debemos de hacer, y ponernos muy atentos, como usted dice, que no sea la sombra del COVID-19 la que no nos permita ver lo que se avisora en todo este año. Hay que aplicarnos y hay que ponernos a ser más creativos en nuestras empresas para que no se vengan abajo. Muchas gracias y le mando un abrazo. Igualmente, al contrario, muchísimas gracias, buenos días.